Pueden sentarse, hermanos, por favor. Pensando en lo que les decía momentos atrás, hermanos, y dígame verdad, dígame si no es verdad lo que le voy a decir. ¿De qué sirve tanto lujo y tanta opulencia a veces en la vida personal cuando se deja de lado lo más importante en la vida cristiana, hermanos? ¿Sí o no? Miren, creo que lo más importante en la vida del Hijo de Dios y en la vida de una iglesia debe de estar centrada precisamente en el alcance de los perdidos alrededor del mundo entero. Es interesante, hermanos, y cada vez que tengo la oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos, yo veo la gran bendición que han tenido muchos de ustedes, y qué bueno. Y veo, hermanos, la desproporción que hay, porque casi ya actualmente aún en nuestro mundo en español está sucediendo lo mismo que en el mundo en inglés. Una iglesia en cada cuadra, a una media cuadra, uno tira una piedra y llega una iglesia, ¿no es la verdad? Y lo interesante de esto, escúchenme bien, es el hecho de lo que Oswald Smith decía con respecto a la obra misionera, que no es justo que haya tantas personas que han escuchado tantas veces el Evangelio, cuando hay tantos que no lo han escuchado ni una sola vez, hermanos. Entonces, al pensar precisamente, hermanos, en el alcance de los perdidos en el mundo entero, yo pienso, hermanos, en el valor y en lo importante que nosotros deberíamos de darle a la obra misionera. Haga un inventario de su vida personal. Revise dónde tiene su dinero invertido. Y si realmente usted hace una revisión genuina, sincera, honesta delante de Dios, vamos a tener que confesar que muchos de nuestros recursos están puestos en el lugar equivocado en nuestra vida personal, hermanos. Yo creo, hermanos, que sabemos invertir dinero equivocadamente en cosas que no valen la pena. Pero cuando se trata de dar o de invertir en alcanzar a los perdidos, miren, a veces humanamente pensamos, no estamos viendo dónde estamos poniendo nuestro dinero físicamente, pero si hay almas de por medio, si hay vidas a las cuales estamos alcanzando a través de nuestro recurso de la ofrenda misionera, promesa de fe. Por eso, cuando decidimos hacer una promesa de fe, hermanos, escúchenme bien, penosamente podríamos decir que muchos creyentes, hermanos, no tenemos la habilidad, número uno, para hacer una promesa seria, una promesa real, una promesa sacrificial y una promesa, hermanos, que se cumpla a través de los años en nuestra vida personal, hermanos. Ahora déjenme decirle que hacer una promesa no empobrece, hermanos. Miren, sí debemos de ser fuertes, no solamente en prometer, pero también en cumplir, hermanos. Cuando utilizamos la palabra ofrenda, es interesante porque en el Antiguo Testamento, las ofrendas en el Antiguo Testamento, escúchenme bien, cuando se daban con sacrificio. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, específicamente el libro de Levítico, sabrá, hermanos, que había un sacrificio para el que ofrecía y para lo que se ofrecía también en el altar. Se ofrecía un corderito, usted recuerda eso, ¿no es la verdad? Y hubo un tiempo en el que al pueblo de Israel, en el periodo de Malaquías, la Biblia nos dice de que Dios recriminó al pueblo de Israel en palabras o en labios de Malaquías, de que lo único que estaban ofreciéndole a su Dios era lo cojo, lo ciego, lo perniquebrado. Y hubo una pregunta, hermano, retórica de parte de Dios al pueblo de Israel que le decía, preséntaselo a tu príncipe, ¿acaso se agradará a Jehová tu príncipe de eso? En otras palabras, si el pueblo de Israel quería ofrecer eso a su Dios, ¿por qué no se lo ofrecía al mundo? A su gobierno, a sus líderes espirituales. La respuesta a la pregunta retórica que hace Dios al pueblo de Israel en el libro de Malaquías es que inmediatamente de parte del príncipe habría un rechazo, hermanos. Hermanos, dar la obra misionera sí genera un sacrificio. El sacrificio, hermanos, era tal o de tal magnitud, escúchenme bien, que se daba precisamente lo excelente, lo mejor, hermanos. Y la mejor figura de ofrenda por excelencia fue nuestro Salvador, ¿no es la verdad, hermanos? Se dio, y alguien dijo, hermanos, que en el momento de que Él se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para darnos la salvación, el cielo se quedó en bancarrota, hermanos, en el momento en el que Él pagó por sus pecados y los míos. Entonces sí hay un sacrificio, hermanos, al dar a la obra misionera. Sí hay, hermanos, un precio que pagar de por medio.
Si hay un costo que presentar delante de Dios, y si la promesa que usted hará en estos días para la ofrenda misionera, promesa de fe, no le genera un sacrificio, escúchenme bien, revalúe, reconsidere, revise. Y yo le invito a que esa ofrenda misionera, promesa de fe, aparte de su diezmo que debe de ser pagado o dado a la iglesia local, que sea con sacrificio, hermanos, que sea con sacrificio, porque, hermanos, eso se convierte en un olor fragante ante los ojos de nuestro Dios, ¿no es la verdad? Por eso, al dar a la obra misionera, yo le invito, hermanos, que no dé una ofrenda que no le cueste. David decía que no ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Si no duele, si no cuesta, no hay sacrificio, hermanos amados, y no es acepta ante Dios. Por eso en esta tarde, hermanos, o noche ya, quisiera hablarle brevemente de que 3 razones por las que esta iglesia en Antioquía ofrendaron a la obra misionera. Y número 1, yo creo que la iglesia de Antioquía dio a la obra misionera porque eran cristianos. Dice la Biblia en el versículo 26 que se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, mire, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué debemos de dar y ofrendar a la obra misionera? Miren, la primera figura que yo veo en esta porción de la Escritura es el hecho, hermanos, de que la iglesia de Antioquía se atrevió a ayudar a los pobres o a los santos en necesidad en Jerusalén, porque eran cristianos, hermanos. Y creo que esa es la primera razón fundamental, básica en el pueblo de Dios, del por qué deberíamos de dar a la obra misionera, porque somos cristianos, hermanos. Somos cristianos. Miren, esta palabra cristianos es interesante porque encierra la razón fundamental por la cual nosotros cristianos deberíamos de ofrendar, de dar a la obra misionera mundial, hermanos. Miren, la razón principal es porque un día Cristo nos salvó, hermanos amados. Un día Cristo nos dio vida eterna. Un día Cristo, hermanos, nos dio la oportunidad de salvación. Y yo le pregunto en este día, ¿qué precio usted le pondría a usted al hecho de que un día Cristo se entregó, le salvó, le cambió, le dio una nueva familia, hermanos? Mire, yo le digo, no hay nada que pague lo que hoy por la gracia de Dios usted y yo somos, hermanos amados. No hay nada. No hay suficiente dinero ni suficiente recurso que uno pueda decir se compara con lo que Él hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. ¿Por qué damos a la ofrenda misionera promesa de fe? Somos cristianos, hermanos. Somos cristianos, hermanos. Miren, déjeme decirle que cuando uno es cristiano, maduramente reacciona a este asunto de invertir en la obra misionera mundial. Miren, hay una gran inmadurez hoy en día en mucho del pueblo de Dios cuando se trata de dar. Díganme si no es verdad. Miren, muchos cristianos, como mencionaba el hermano Ara, ¿verdad?, tienen la habilidad de hacer juicios mentales, económicos y con actitudes, porque lamentablemente no están pensando maduramente con respecto a dar, hermanos. Hermanos, miren, yo les digo en este día que cuando la palabra cristiano se utilizó para describir a los creyentes de Antioquía, es porque eran maduros. Con todo el respeto, escúchenme bien. Si usted es la clase de cristiano que llega tarde, que no gana almas, que no está dando con seriedad a la obra misionera mundial, que no es un cristiano constante en este asunto de alcanzar a los perdidos, hermanos, es porque tal vez usted es un cristiano inmaduro, hermano. Tal vez usted es un cristiano que no se ha tomado en serio este asunto de dar a la obra misionera mundial en su vida personal. Miren, hay por lo menos 3 declaraciones en el Nuevo Testamento, hermanos, nada más, que señalan las ocasiones en las cuales se utilizó la palabra cristiano. La primera ocasión es el pasaje que en esta noche nosotros acabamos de leer. Los cristianos de Antioquía fueron los primeros que se les catalogó o encasilló con la palabra cristiano. Díganme si no es verdad que hoy en día la palabra cristiano está bien desgastada, ¿sí o no, hermanos? Hoy en día muchas personas dicen que son cristianos pero fuman, dicen que son cristianos pero bailan, dicen que son cristianos pero tienen una boca bien grande. Díganme si no es verdad. Dicen que son cristianos pero su manera de hablar y de vestir y de comportarse va contraria a la figura con la cual nuestro Salvador vivió en esta tierra, hermanos amados. ¿No es la verdad? Somos cristianos y deberíamos de vivir como tal, como hijos de Dios. ¿No es la verdad? Porque el cristiano maduro actúa, vive, da y hace porque es un hijo de Dios. ¿No es la verdad? Pero la segunda vez que se utiliza la palabra cristiano, hermanos, es cuando la Biblia nos dice que el apóstol Pablo estaba dando una defensa ante el rey Agripa. Recuerda usted ahí en Hechos capítulo 26, si me acompaña ahí en su Biblia rápidamente, hermanos, por favor. En Hechos capítulo 26, dice la palabra de Dios en el versículo 28, Hechos 26, 28. Mire lo que dice allá, por favor.
Dice que desde el versículo 26, pues el rey sabe estas cosas, está hablando aquí el apóstol Pablo, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y miren la respuesta de Agripa. Entonces dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mire, yo le pregunto en esta noche, ¿por qué el rey Agripa le respondió al apóstol Pablo, por poco me persuades a ser cristiano? Pablo, hermanos, había hecho una defensa, hermanos, de la fe, exponiendo la filosofía o la mentalidad o el cristianismo con justicia, juicio y dominio propio. Y en el momento de que Pablo lo confronta y le dice, ¿crees? Inmediatamente, hermanos, Agripa dice la palabra de Dios que dijo, por poco me persuades a ser cristiano. La pregunta en esta noche sería ¿qué concepto tenía el rey Agripa en su mente cuando estaba diciéndole al apóstol Pablo, por poco me persuades a ser cristiano? Tenía un alto grado de pensamiento, de idea, de lo que es ser un verdadero cristiano. ¿No es la verdad, hermanos? La primera vez tuvo que ver con Antioquía. La segunda vez, hermanos, tuvo que ver específicamente cuando el rey Agripa hizo esta declaración. Pero la tercera ocasión que aparece la palabra cristiano está en Primera de Pedro. Acompáñenme rápidamente allá conmigo. En Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 16, el apóstol Pedro hace la declaración algo como esto. Miren lo que dice ahí en Primera de Pedro 4:12. Miren lo que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, Pedro dice, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros Él es glorificado. Mire lo que dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, sería por chismoso o sapo, dicen en Colombia, ¿verdad, hermanos? Pero dice en el versículo 16 que si alguno padece como cristiano, mira lo que dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es interesante porque las tres ocasiones en las que aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento, la idea, hermanos, tiene que ver con la manera en la que los cristianos de Antioquía estaban dando, ¿no es la verdad? Número 2, tiene que ver con la manera en la que Agripa tenía en su mente y en su corazón la idea o el concepto de lo que es un verdadero cristiano. Y la tercera ocasión, hermanos, que se menciona la palabra cristiano tiene que ver con la manera en la que nosotros como cristianos actuamos o reaccionamos ante la prueba, ¿no es la verdad, hermanos? Miren, es interesante porque esta idea que el apóstol Pedro presenta de que si alguno padece como cristiano, nos invita, hermanos, a entender que la vida está llena de conflictos, ¿no es la verdad? La vida está llena de sinsabores, la vida está llena de reveses, la vida está llena de situaciones que pueden cambiar en un momento en nuestra vida como hijos de Dios. Pero Pedro nos está diciendo que no debería de sorprendernos el fuego de prueba que nos ha sobrevenido, porque este padecimiento, hermanos, se da en todo el mundo, ¿no es la verdad? Y con todo hijo de Dios en su vida personal. Pero miren, yo le digo en este día, para ofrendar, es inevitable en la vida cristiana que uno dé, porque es un hijo de Dios, ¿no es la verdad, hermanos? Porque vamos a dar a la obra misionera, no solamente por los perdidos, no solamente, hermanos, porque hay más de 240 países que jamás han escuchado el nombre de Cristo mencionar, sino el hecho del que por qué el cristiano va a hacer una promesa es porque es un hijo de Dios, es porque es un cristiano, es porque el Hijo de Dios ha entendido que su salvación tuvo un alto precio, hermanos amados. ¿Por qué damos a la obra misionera promesa de fe? Porque eran cristianos. La segunda razón que yo veo, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, se encuentra en el versículo 27 y 28. Miren lo que dice ahí en su Biblia, rápidamente, por favor, rápidamente. Versículo 27 y 28. Miren, aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Es interesante, hermanos, que la primera razón por la que deberíamos de dar a la obra misionera es porque somos cristianos, ¿no es la verdad, hermanos? Pero la segunda razón que yo veo, hermanos, del por qué deberíamos de ofrendar a la obra misionera promesa de fe, es porque el lugar a donde iban a enviar sus recursos los cristianos de Antioquía, escuchen esto, hermanos, había necesidad, hermanos, había necesidad.
¿Recuerdan a Gab, hermanos? Aquí dando esta profecía, hermanos. No estaba escrita en la Biblia como hoy en día la tenemos. Y por cierto, ya Dios no habla por sueños, ni visiones, ni revelaciones. La única manera en la que Dios le habla al cristiano es por medio de su palabra escrita, punto y aparte. ¿No es la verdad, hermanos? Miren.